Muy buenos días. Janet Yellen trata de calmar la ansiedad de los inversores por ver cómo el organismo que ella dirigió, la Reserva Federal, maneja el reciente aumento fuerte de las expectativas de inflación y el rally en los rendimientos. La secretaria del Tesoro asegura que de momento la inflación es pequeña y manejable, aunque el mercado aguarda a ver qué opina sobre ello. Jerome Powell. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y es que las bolsas globales continúan de momento moviéndose con cautela e incertidumbre ante el reciente rally en los rendimientos, que sigue siendo la principal preocupación de los inversores, con el de referencia a 10 años en Estados Unidos que se mantiene por encima del 1,6% en máximos de más de un año y un nivel que ya tensionó a los mercados la pasada semana. La fuerte presión vendedora en los bonos anticipa una robusta y rápida recuperación económica de la crisis generada por la pandemia, pero al mismo tiempo también anticipa un fuerte incremento de las expectativas de inflación y de los tipos de interés, con los inversores que han puesto su atención en ver cómo manejan esta situación los bancos centrales para tratar de poner bajo control la curva de rendimiento, algo que ya hizo, recuerden, la pasada semana un Banco Central Europeo que anunció una aceleración en las compras mensuales del PEPP, del Programa Extraordinario de Compras contra la Pandemia, y ahora con la mirada puesta en la Reserva Federal, sobre la que planea la sombra del tan temido tapering o retirada de los ingentes estímulos monetarios que han inundado de dinero a los mercados y la economía en ese soporte vital que los ha mantenido con vida desde el estallido de la pandemia. Sin duda, máxima expectación por ver si también mueve ficha el organismo que preside Powell, si acelera la actual fase de compras de bonos mensuales de 120.000 millones y, por supuesto, qué sucede con la orientación de la política monetaria y si mantienen esa visión central del dot plot de que no habrá subida de tipos al menos hasta el año 2023. Cualquier tipo de anticipo a esa fecha, desde luego, podría generar fuertes ventas en las bolsas y tensión en los mercados financieros, porque al final, en el fondo, en el trasfondo, estarían admitiendo que la inflación va a subir más fuerte de lo esperado y que van a tener que empezar a endurecer su política monetaria antes de lo previsto, que sin duda es el miedo de fondo que hay en estos momentos en los mercados financieros. A la espera de Powell, su predecesora en el cargo, Janet Yellen, ha tratado de calmar el nerviosismo del mercado y la ansiedad por la tan temida hiperinflación, al asegurar que es un riesgo, en su opinión, muy pequeño y manejable, que tienen herramientas de sobra para actuar en el caso de que sea necesario, y defendiendo el enorme plan de estímulos de Joe Biden de 1,9 billones de dólares. Según la secretaria del Tesoro, si se consigue doblegar la pandemia, más que efectos no deseados, estas ayudas lo que van a permitir, asegura, es volver al pleno empleo el próximo ejercicio. Y a la espera de la Fed, la mirada sigue puesta en la incertidumbre en torno al virus y el temor a una tercera o cuarta, según los países, ola en la pandemia en buena parte de los países, principalmente con el foco puesto en Europa, mientras al mismo tiempo aumentan las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca. Holanda, Noruega, Irlanda y parte del norte de Italia se han sumado ya en las últimas horas a la lista de países que han suspendido la vacuna de la farmacéutica británica al encontrar también casos de reacciones adversas con trombosis, mientras se sigue investigando estos casos y mientras la propia compañía de momento ha asegurado que no hay ninguna evidencia que indique que existe este riesgo de sufrir trombos con su vacuna. Dudas que llegan además en el peor momento, con el miedo creciente a una tercera o cuarta ola, como decíamos, en muchos países europeos, y el temor a ver nuevas medidas de confinamiento o restricciones que afecten de nuevo a la economía, como ya ha adoptado precisamente Italia, que el viernes el gobierno de Mario Draghi anunciaba nuevo confinamiento y toque de queda en 2/3 del país. Mientras tanto, el foco está girando también a Alemania, donde está habiendo un repunte claro de contagios en los últimos días. El grupo de expertos científicos que asesora al gobierno de Merkel ha dicho que el pico que alcanzó la pandemia en diciembre de la segunda ola podría volver a revisitar al país en abril si no se toman las medidas apropiadas, por lo que se anticipa precisamente que pueda haber de nuevo endurecimiento de restricciones o de medidas de confinamiento en buena parte del país germano.
mientras de momento los países siguen tratando de agarrarse a la confianza en los planes de vacunación, pero con esas dudas que está generando la vacuna de AstraZeneca de por medio. Italia mantiene plan de haber inmunizado al menos al 80% de la población para el mes de septiembre, mientras Reino Unido espera haber vacunado a todos los adultos ya para primeros de junio, según avanza hoy el diario The Times. Como decíamos, indicadores de riesgo que continúan de momento tensionando a los mercados financieros, sobre todo con esa subida de los rendimientos de los bonos que siguen en niveles elevados. El de Estados Unidos a 10 años sigue por encima del nivel del 1,6%. El dólar index de momento se mantiene con subidas de una décima en las 91,72 unidades, apuntando a ese contexto de cierta aversión al riesgo por parte de los inversores, después además de que durante el fin de semana hayan mostrado precisamente apetito con uno de los activos más especulativos como ha sido o como es y sigue siendo el Bitcoin, la criptodivisa de referencia que superaba los $61.000, nuevo récord histórico durante el fin de semana, aunque hasta ahora se está relajando un 3,2% ya de caída en los $58.429. El petróleo, por su parte, de momento arranca la semana en positivo, agarrándose a ese soporte, esa confianza de fondo que sigue habiendo en los mercados ante la recuperación de la economía y las vacunas. El Brent subiendo un 0,6%, $69,63. El crudo americano 6 décimas arriba en los $66,05 por barril. Y hoy con una subida clara de previsiones por parte de Citigroup, dicen los analistas del banco norteamericano que esa extensión de los recortes de momento hasta abril por parte de la PP aliados va a llevar a los precios del Brent pronto, dice que incluso antes de finales de mes, a los $80 por barril. Sin duda, fuerte subida de previsiones por parte de los analistas de Citigroup para el barril de referencia en Europa. En este contexto, como decíamos, sigue la cautela máxima en las bolsas a la espera de la respuesta de la Fed a la curva del rendimiento. Estamos viendo o hemos visto tono mixto durante la sesión asiática, con fuertes caídas en China en medio de nuevas dudas sobre restricciones de liquidez y sobre posible endurecimiento de la política monetaria en el país. El Shanghai Composite se ha dejado un 1,1% al cierre y el CSI 300 un 2,38%. Hemos visto también cierre negativo para el Kospi surcoreano, que se ha dejado medio punto porcentual. El Hansen de Hong Kong y la bolsa de Australia han cerrado prácticamente planas y con avances. Sin embargo, las bolsas en Tokio, el Nikkei de 2 décimas y el Topix Index de un 0,91%. En cuanto a las bolsas europeas, pues de momento los futuros apuntan en esta primera sesión de la semana a subidas, pero cada vez más tímidas, entre media décima y un 0,3% es lo que marcan a esta hora los principales futuros del viejo continente, a la espera hoy de poquitas referencias en el plano macroeconómico, a la espera de la Reserva Federal. Como decíamos, poquitos datos tenemos por delante, eso sí, miraremos medio de esas tensiones en los bonos a subasta de deuda, letras que va a tratar de colocar el Tesoro francés y también letras a 6 y a 12 meses por parte del Tesoro Público de Alemania. En el plano corporativo miramos hoy a varias compañías que están siendo protagonistas. Hoy hablamos en España de la petrolera Repsol. Estarían conversaciones con varios posibles compradores para tratar de vender un 25% de su unidad de gestión de clientes por unos $2.000 millones. Dicen fuentes que cita la agencia Bloomberg que va a recibir ofertas hasta finales de mes y que uno de los principales interesados sería el grupo alimentario Couche-Tard. Además, ACS y OHL se han aliado para entrar en la obra de la mayor concesión ferroviaria de Estados Unidos. Según avanza el diario 5 Días, el consorcio que ejecuta el tren ligero de Maryland busca constructora tras la salida de Fluor, un proyecto que podría alcanzar un precio de unos $5.600 millones. Además, hoy el diario El Economista dice que el programa de recompra de acciones de BBVA se eleva hasta los casi 600 millones de euros y que el objetivo del banco es mantener el ratio de capital en entre el 11,5 y el 12%. Y también, por cerrar este círculo de compañías españolas, hablamos de Telefónica, que ha acudido a un arbitraje contra Perú por el pago de 167 millones de euros en impuestos. En Europa, pues el diario Handelsblatt anticipa posibles despidos por parte de Volkswagen, de la automovilística alemana. Dice que podría alcanzar unos 5.000 despidos para finales de 2023. Danone ha confirmado lo que especulaba la prensa francesa esta mañana, en concreto Le Figaro, la salida de su presidente Faber.
Le va a sustituir en el cargo Giles Snep, en este caso por parte de la firma alimentaria francesa. Y estamos recibiendo cifra de resultados de ventas por parte de H&M, la segunda textil a nivel global después de Inditex. La cadena sueca está avanzando en el último trimestre, ventas de 40.060 millones de coronas suecas, por encima, supera expectativas de los 39.440 que esperaba el consenso del mercado. Además, a tener en cuenta hoy que HSBC ha subido la recomendación de varias petroleras hasta comprar desde mantener para la italiana Eni, para la anglo-holandesa Royal Dutch Shell y también para la británica British Petroleum, para BP. Y al otro lado del Atlántico, de momento los futuros mantienen cautela máxima, vienen en negativo los del Nasdaq 100, como siempre el sector tecnológico liderando las ventas cuando se tensionan los mercados de bonos, con caídas también los del S&P 500 y más planos los del Dow Jones de Industriales. Una jornada en la que también esperamos pocas referencias macroeconómicas, con los inversores esperando ya, sin duda impacientes, a la Reserva Federal norteamericana. Índice manufacturero Empire State correspondiente al mes de marzo. Subasta de deuda a 3 y a 6 meses son las dos referencias principales hoy en la sesión de Wall Street. Además, recordamos que hoy, con el cambio de hora ya que se ha producido este fin de semana en Estados Unidos, hoy tenemos aquí en horario GMT+1, una hora antes, la apertura norteamericana a las 2:30 en vez de a las 3:30, y por supuesto el cierre también una hora antes, a las 9 en vez de a las 10, como decíamos, en horario GMT+1. Cautela en los mercados, con los inversores que aguardan sin duda a ver cómo reacciona y cómo maneja la Reserva Federal norteamericana esa ampliación de la curva del rendimiento hasta máximos de 2015 y también ese aumento claro de las expectativas de inflación en máximos de más de una década. Feliz sesión.